Hola, 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 benvingudes i benvinguts a un renovat i a Drac més enllà de RuPaul, un podcast que et vacuna del virus de l'heteropatriarcat. Comencem! Hola xiquis, què tal? Com esteu? Jo he de dir-vos que estic supercontent per la gran acceptació que ha rebut este renovat podcast amb el primer capítol en pandèmia. I és que sembla que vos havíeu quedat amb ganes de conèixer molt més sobre el transformisme valencià. Si és que ja vos vas dir jo que així a la comunitat valenciana hi ha talent de sobres i que tenim unes transformistes impressionants. I precisament per a continuar mostrant tot este talent, ha tornat este renovat podcast programa que ara, a part d'escoltar-lo per Spotify, iVoox i Apple Podcast, també el podreu veure per YouTube. Així és que, si no voleu perdre-vos cap capítol, ja sabeu el que heu de fer. Subscriure-vos al canal de YouTube de Drac més enllà de RuPaul i, a més, també ens podeu seguir per xarxes socials. Ja sabeu, estem a Instagram, a Twitter i a Facebook, on podreu comentar, compartir, fer like, etc, etc. Però ja deixaré d'enrotllar-me i passaré a presentar el protagonista d'avui. I és que en este segon capítol hem d'estendre la catifa roja per a rebre un rei que, tot i ser de Xàtiva, a la costera, no el volem tindre cap avall. Ell és l'indiscutible monarca del panorama drac madrileny, Marcus Masalami. Què tal, rei? Com estàs? Pues molt bé, así estem. Muchas gracias. Me hace muchísima ilusión porque obviamente amo Valencia y toda la contorna. Entonces estoy súper emocionado de que me hayáis invitado al programa. Molt bé, Marcus. Començarem l'entrevista i el que voldríem saber és com es definís Marcus Masalami. Wow. Pues Marcus, yo creo que parte de la no definición. Y de hecho me gusta mantenerme en esa línea no definida porque sí que es cierto que al principio tuve alguna que otra crítica por no definir bien lo que era Marcus, pero eso me ha llevado a explorar sin límite, ¿no? Cuando defines algo estás evitando ser otra cosa, ¿no? Entonces yo salí un poco de ahí y dije, pues no me defino, voy a ver qué tal surge, cómo me encuentro, e ir desarrollando el personaje día a día y ir encontrando la manera de hacer, ¿no? Porque cada día nos pasan experiencias distintas y yo todo lo cojo y lo suelto con Marcus, ¿no? Entonces me parece es muy guay esa inestabilidad de la no definición. Sí, perquè, com t'he presentat, tu eres socarrat, tu eres de Xàtiva, a la costera, però Marcus va néixer a Madrid, arran d'una obra de teatre, ¿no? Sí, yo me fui de Xàtiva ahora como 5 o 6 años a estudiar arte dramático aquí a la capital. Entonces, durante ese proceso descubrí el travestismo femenino, no el drag, ¿no? El drag vino como un poco más tarde, entonces empecé a ser travesti de teatro y encontré total mi esencia, me gustaba mucho ese tipo de personajes porque encontraba como mucha afinidad, como que esa era la idea que yo tenía de actuar, ¿no? Era como un poco mi onda. Y entonces en un colectivo artístico que se llama La Dalia Negra me vio en una de estas obras y me dijo, cariño, te tienes que venir con nosotros. Así que ahí que me fui y estuvimos investigando y queríamos hacer una obra sobre el drag y descubrí que existía el drag king y ya lo dejé todo y me dediqué exclusivamente a trabajar en este sector artístico, ¿no? A desarrollar este arte que es el drag y en concreto centrándome en apostarlo todo por el drag king. Sí, i poc després participarés en un concurs de drag que vares guanyar. Sí. ¿Realment és ahí on sí. va néixer Marcus? Sí, porque sí que es cierto que en teatro hice una performance, hicimos un cabaret
donde sí que hacía drag king, pero no era Marcus como tal, sino que era un personaje del propio cabaret. Y después ya como vino todo un poco rodado, ya con pues empezaron pues entrevistas, cosas, y entonces tuve que ponerme un nombre, no tenía ni nombre, ¿no? Yo cuando empecé haciendo y luego ya viendo, ¿no? Que es una cosa que a mí también me gusta mucho hacer, que es yo lo hago y luego ya veo cómo me apaño, cómo sobrevivo, entonces ya se me va. Entonces, pues luego le pedí a una amiga que me pusiera el nombre y ya con ese nombre, pues ya sí que me presenté a este concurso. Me dijeron, venga, sí, y tal. Ahí fue un súper esfuerzo porque era cuando todavía era a las 3 de la mañana, ¿no? Yo madrugo todos los días a las 6:30 de momento. Y entonces hice ahí un súper esfuerzo y súper emocionante porque la verdad que ahí fue la primera vez que me enfrenté a lo que iba a ser mi futura escena, ¿no? Porque yo nazco del teatro, pero luego el concurso sí que fue en la noche madrileña, que es donde me muevo ahora, ¿no? Entonces, esa sí que fue la primera toma de contacto de cómo se hace un show ahí, ¿no? Porque no tenía ni idea, porque en un teatro se pueden hacer unas cosas, en una discoteca otras, en la calle otras, o sea, se puede al final hacer de todo en todos los sitios, ¿no? Pero sí que hay unos códigos que van a hacer que te funcione más o menos una performance dependiendo del sitio en el que vayas a actuar. Y la verdad es que fue todo prueba y error. Yo me tiré a la piscina, me puse a pegar brillantitos a cosas y un poco empecé a desarrollar lo que pues mi mensaje, ¿no? Que era lo que yo quería transmitir, y creo que de ese concurso salieron muy buenas performances y muy buenos reveals, ¿no? Que luego sigo utilizando a día de hoy porque fue un chute creativo, porque era adrenalina de estar ahí en la competición, ¿no? Y decir, Dios mío, tengo que hacer algo bueno. Sí, però dius que et llançares a la piscina, que fas les coses per les penses, però et va eixir bé, perquè tot i ser un king relativament jove, perquè vares néixer fa un parell d'anys, eres tot un referent en la nit travesti madrilenya. Com et va rebre ese panorama de drac madrileny? Perquè és de veres que kings no n'hi havia tants, o tal volta no sé com estarà avui, però és de veres que a tota Espanya drag kings sí que n'hi ha, però a Madrid com està el panorama? Com et va rebre aquest panorama drag? Com està el panorama així després de tu, com a ser un referent han eixit més? Sí, ha sido curioso, yo creo que es la palabra, porque sí que es cierto que me metí directamente en la boca del lobo, ¿no? Sin nadie que me pudiera como generar un espacio en el que yo pudiera sentir esa seguridad, simplemente me lancé ahí a hacer y tuve muy buena acogida por las drags, por las drags de Madrid. Eso han sido mis salvavidas y de verdad que yo estoy totalmente agradecido porque vieron la performance y realmente les gustó y realmente pensaron que tenían que apoyarme, y entonces he sentido un apoyo súper fuerte desde el principio por parte de la comunidad drag de Madrid, por parte de personas que realmente acababa de conocer, pero me apoyaron, me han dado consejos, me han ayudado en todo, y yo creo que eso también me ha hecho como respirar, ¿no? Dentro de eso, porque sí que es cierto que con el público al principio me costaba más, porque había gente, claro, al final ahora ya me he acostumbrado a que no sepan lo que es el drag king, ¿no? Pero al principio sí que yo tenía ese miedo de si va a funcionar, no va a funcionar, me van a recibir bien, tal. Eso se me fue quitando porque el feedback es súper positivo, funciona, es un show drag igual, ¿no? Y a la gente le encanta. Entonces, la gente que va a ver shows drags al final es como muy amable y muy
y están en la fiesta, es un ambiente... Y les gusta, porque es otra cosa diferente y también lo agradecen. Yo creo que los comentarios que he recibido han sido más de... Qué guay, no sabía que esto existía y qué guay, ¿no? Y a partir de... Yo creo que sí que han salido más drag kings. Lo que pasa es que creo y siento que sí que hace falta un espacio de seguridad, que yo no he tenido, ¿no? Pero sí que... Yo porque me lancé a la piscina y ya está, y ya está, ¿no? Pero sí que creo que al ser pocos drag kings y no estar como en la escena de que sí que da cierto miedo de lanzarse, ¿no? Yo desde aquí hago un llamado al lanzamiento de los drag kings en Madrid y de Valencia si queréis veniros también. Pero yo creo que es importante, ¿no? Sentir esa red de seguridad, y yo la he sentido con las drags de Madrid, que han sido mis referentes también. Yo cuando no sabía muy bien cómo manejar los shows drags en discotecas, yo me he dedicado a ver a todas y cada una de las grandes travestis drags que hay en Madrid, y decía, joder, es que claro, mira cómo lo hacen, ¿no? O sea, como que libretita y cogiendo recursos. Clar, tot apunta i després tu ja crees els teus propis shows, perquè tu vas néixer a Madrid, has participat molt del panorama drag madrileny, però també has participat i has actuat fora. Jo sé que has estat a València, també has estat a altres parts del país. Trobes diferències o semblances entre uns panorames drags y altres? Sí. De fuera solo he estado en Albacete, en Bilbao y en Valencia. Y fue muy diferente, todo, en cada sitio, la verdad. Yo creo que Valencia claramente fue súper emocionante, porque además de que tenía muchísimas ganas de actuar en Valencia, éramos más drag kings y fue como ¿no? de fan total, porque yo soy fan total de Tinto, de Billy, ¿no? Y entonces poder juntarnos en ese espacio fue para mí súper especial. Entonces ya obviamente cambiaba no solo la escena, sino la escena que estábamos haciendo los drag kings ahí, porque éramos varios performando, ¿no? Y también fue en un centro cultural, que eso también cambia. Cuanto más cambio noto es dependiendo de la sala y dependiendo del tipo de público que va a ver los shows, ¿no? Eso sí que cambia. En Albacete sí que es cierto que tuve un pequeño percance. ¿Sí? Sí, porque uno se enfadó muchísimo con mi performance y le dije que gracias por hacernos él una performance de masculinidad tóxica, ¿no? Pero es que se puso muy agresivo y porque me quité la ropa, entonces ya se entró en conflicto total y dijo, Dios mío, es una mujer, ¿no? Y entonces se puso enfrente del escenario, se quitó él también la camiseta y ahí como, ¿no? Como si fuera, y fue como... Le echaron, obviamente. Y ahí yo acababa de empezar, yo ahí había ganado el concurso 2 meses antes. Y ya me encontré con eso y dije, socorro. Ahora me pasa y reaccionaría de otra manera, ¿no? Però reaccionaves molt bé davant d'aquestes situacions desagradables. Bé. I ara que estem parlant dels teus shows, conta'ns, per a qui no t'hem vist, què podem veure de Marcus dalt d'un escenari? Perquè sí que sabem que en molts dels teus shows et lleves la camiseta, et quedes pràcticament en pilotes, moltes vegades també et lleves la perruca i apareixes amb el teu monyo. Conta'ns un poc què és el que podem veure de Marcus. Yo creo que en el show lo que trato de hacer es pasárnoslo bien y un poco difuminar la línea del deseo. Ya estoy obsesionado con el deseo. Y con el deseo juego mucho, ¿no? Juego un poco a la sensualidad, pero desde un lado que a veces es como... No, intento como hacer así un batiburrillo, ¿no? De hecho, siempre tengo como una progresión
ya que vengo del teatro, voy ahí, yo me hago mi dramaturgia del show, ¿no? Y siempre empiezo como de una manera mucho más súper masculina de sí, nenas, vengo a por vosotras, sí, ¿no? Y luego de repente ya salgo yo y ya me quito la peluca y ya es otro tipo de reivindicación, más con reivindicar el espacio y ocupar espacios como persona, ¿no? Y entonces siempre tiene una progresión y utilizo pues música en directo porque toco el violín. Entonces intento contar historias a través del violín y al ser pues eléctrico me permite ponerle efectos y que sea como una cosa como muy envolvente, ¿no? Y eso sí que no sabía si iba a funcionar, me compré un violín malísimo y dije, bueno, pues para llevarlo a una discoteca, ¿no? Entonces como vi que funcionaba muy bien, ya obviamente he hecho una gran inversión, pero sí, es meter un violín en una discoteca con música electrónica, ¿no? Le da como un punte y yo creo que es como una cosa que me define mucho como Marcus, que es como que el violín parece que es una cosa súper sensible, ¿no? Y al final es como un poco el alma de Marcus, ¿no? Es como una vía de transmisión de mensajes. Entonces me parece guay conectar esas partes de mí en un mismo sitio. Sí, perquè la reivindicació i l'activisme és una marca reconeguda del transformisme. Però és de veres que els Drag King ho porteu més enllà i reivindiqueu i sobretot deconstruïu els rols de gènere des de la masculinitat més estereotipada. Sí que és de veres que la noció més pura i dura de drag queen diu que és una pràctica en la qual algú es vestís de dona més bé com es diu que s'ha de vestir una dona, però de manera exagerada per tal de burlar-se i parodiar aquestes maneres de ser d'allò que s'ha donat a conèixer com a l'univers femení. Però, òbviament, sabem, les persones que investiguem o les persones que consumim transformisme, que aquesta definició ja no és del tot correcta i que s'hauria de matisar. I una persona que fa drag, sobretot una persona que fa drag king, pot ser siga el mateix, però a l'inrevés. I en aquest sentit, no pareix casual que a dia d'avui tot el món conega la paròdia d'allò femení, però es desconega la burla d'allò masculí o en termes heterosis patriarcals. La falta o el desconeixement de referents potser siga per este fet d'intentar ocultar allò que suposa una burla a allò masculí. Yo creo que no se encuentran fácil porque claramente creo que sí que estás en el camino acertado de que no interesa a nivel sistema. Yo creo que el travestismo femenino, más que investigar sobre el drag king, sí que he investigado mucho sobre el travestismo, porque eso sí que es súper histórico y lleva miles y miles de años y se ha utilizado siempre en contra del sistema, ¿no? Entonces es curioso que no se conozcan pues esas historias y que se haya intentado siempre tapar, ¿no? Porque hace cientos de años, ¿no? Las mujeres cuando eran travestis era pues para poder estudiar, para poder ocupar espacios que no le pertenecían, para poder viajar, para huir de situaciones, ¿no? De su vida y alistarse en el ejército, por ejemplo, o si era pues las lesbianas, ¿no? Poder vivir juntas también. Entonces, claramente está ligado a romper el sistema, ¿no? Al romper el sistema opresor, porque todo viene de una opresión de que no podías hacer ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que al poner el punto, que es lo que hacemos el movimiento drag king, al poner el punto de mira en esa masculinidad que hasta ahora ha sido bastante intocable, genera, yo creo que ya ha intentado eso, tapar porque se genera ese conflicto, ¿no? Pero a la vez yo creo que también el drag king intenta como empoderar que
que lo masculino no pertenece a nada. Es una manera de decir, puedo, o sea, no nos podemos basar en una cuestión de roles con las excusitas estas genéticas y con estas cosas que realmente se la cree pues el que lo dice, ¿no? Pero sí que es cierto que si yo puedo hacer una hiper performance de una hipermasculinidad y significa que no te pertenece ni a los hombres, ni a las mujeres, ni a nadie, a ningún cuerpo le pertenece ni lo femenino ni lo masculino. Somos una mezcla de todo y cada cual se encuentra cómoda en una manera de expresarse y no es como una casilla de esto que todos tenemos que caber en la misma casilla, todas en la misma casilla. Pues bueno, aquí estamos todes, ¿no? Que no cabemos en ninguna. Efectivamente. Entonces es una manera de liberar esa masculinidad que ha estado tan cogida y tan mal utilizada, porque no creo que sea negativa, sino que obviamente hay una masculinidad que es negativa, que es la que produce como comportamientos opresores, ¿no? Pero luego hay unos valores que yo noto en la gente cuando lo performa, cuando estoy haciendo algún taller, que es como, wow, me sentía como muy segura, o he sentido que, ¿no? Esas connotaciones que están asociadas, que no tienen nada que ver con lo masculino, pero están asociadas a ello, son positivas. Y creo que nos tenemos que apropiar de eso. Y no llamarlo ni femenino ni masculino, simplemente apropiarnos de ese tipo de energía, pues no nos han educado diciendo, campeón, puedes con todo, pero podemos con todo y no hace falta que nos den una palmadita en la espalda, simplemente lo vamos a hacer i punto. Efectivament, molt ben dit. Però bé, Marcus, canviarem un poc de tema i parlarem del col·lectiu Drag King, perquè és un col·lectiu que va sorgir també fa pocs anys. És com una casa, no? Perquè allí és on esteu la majoria de kings. Conta'ns un poc com va sorgir ese col·lectiu, qui forma part. Es una familia, totalmente. Y además surge justo cuando yo llevo un mes o así y una amiga me pasa y me dice, he visto esto en Instagram, se llama Colectivo Drag King España, tienes que escribirles. Y yo ahí, ¿no? De hecho, bueno, la fundadora de ese colectivo es una de mis mejores amigas en la actualidad, ¿no? Y mucha gente del colectivo es gente que amo y que tengo en mucha estima, que hablamos muchísimo de todo, ¿no? Y surge y nos ayuda a sentir que no estábamos solos, porque eso es súper importante. Nos ayuda a pasarnos referencias, a ayudarnos en una cuestión práctica, ¿no? De la cosa, ¿no? De, oye, ¿y vosotros cómo hacéis esto? ¿No? Simplemente tener esa ayuda. No, cuando empezamos realmente no había un tutorial. Yo encontré un tutorial de maquillaje de una persona que tenía una cara que no se parecía nada a la mía. Entonces me quedaba fatal, ¿no? y entonces, como ahora entras en YouTube y hay muchos... no hay miles como de drag queen tal vez, pero hay, ¿no? Entonces se nota esa evolución, se nota... Y además yo creo que la colectividad es importantísimo, porque es una fuerza, es una fortaleza, es un refugio y es una fantasía, porque al final estás compartiendo con gente de tu misma onda, ¿no? Y cada vez se va haciendo más grande y es precioso. La verdad que estoy súper agradecido de que exista. Sí, efectivament, és que al final és com una família, no? que vos heu unit allí tots els drag kings, i també es tracta de posar un poc la base per a futurs drag kings, perquè a dia d'avui quants kings sou en el col·lectiu? Pues yo creo que cuando empezamos seríamos como 10, tal vez. Puede ser. Y ahora yo creo que se ha duplicado, incluso triplicado.
tirando por lo bajo. Yo creo que hay mucha gente también que a lo mejor no conocemos directamente, pero que yo sé que están haciendo cosas porque lo veo por ahí. Entonces son parte del colectivo también. Así que yo creo que sí, que se habrá quadriplicado fàcil en 2 anys. Entonces, I nosaltres des d'ací animem a totes les persones que s'estiguen formant com a drag kings que contacten amb vosaltres perquè de segur, estic seguríssim que els ajudareu perquè al final sou una gran família i com vosaltres vos heu ajudat, ajudareu a les persones que els avellisca formar-se amb vosaltres, ¿no? efectivamente. Sí, sí, que todo el mundo es bienvenido. O sea, cualquier persona que realmente quiera hacer drag king tiene un sitio en nuestra fila de Reyes privilegiada. I parlem ara d'altres projectes perquè tu, a banda d'actuar, també t'hem vist fa poc que participares en l'últim videoclip de Killer Queen, com ha sigut per a Marcus participar amb aquests grans travestis com Killer, Ariel, Loba Mordiscos, Clash, Gotti Makeup. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues muy guay. La verdad es que bueno, ha sido el videoclip más torturoso de grabar de los tiempos, porque esto empezó en enero y yo me acuerdo que me escribió Killer por Instagram y me contó la propuesta y dije que obviamente, que claramente que sí, que estaba súper agradecido. Ya les conocía, sí que es cierto que al final nos conocemos todas y sí que había participado con Ariel Rec en algún proyecto suyo, ¿no? Entonces sí que estábamos en contacto y sí que nos conocíamos. Al final nos conocíamos todas. A la única que no conocía en persona era a Gotti, pero es un amor. Y a Loba, a Clash, a todas las conocía. Y fue súper guay abrir ese grupo y ver que estábamos todas ahí, ¿no? Y que íbamos a generar algo tan bonito como ha sido ese videoclip, porque la idea inicial ha sido la que ha sido y juntarnos y grabar y ha sido como súper cómodo, súper fluido y nos pilló eso, COVID de por medio, que tuvimos que cortar el rodaje, luego nos pilló pues el Drag Race, ¿no? Que también pues nadie dijo nada, pero todas sabíamos lo que había, ¿no? Era, ¿por qué este mes no se puede, no? No hacíamos nada, mira que somos majas, para no poner en compromiso a Killer y que no tuviera que contarnos nada, ¿no? Però bueno, lo sabíamos. Sí, efectivament el resultat ha sigut molt bo, ha sigut un videoclip espectacular, amb unes travestis meravelloses, un espectre molt ampli, perquè hi ha un poc de tot en el videoclip, i on també ha hagut un espectre molt ampli de travestis ha sigut en el pregó, on has tingut l'oportunitat de participar, ha sigut pregoner de l'orgull de Madrid d'enguany amb grandíssimes personalitats del travestisme madrileny. ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues es que yo estoy que no me lo creo. Yo es que todavía no, hasta que no me vea en ese momento, pues si ya dormía poco, pues es que ahora no duermo nada, ¿no? Pero muy guay, porque también cuando me avisaron era como una noticia que encima pues tampoco decía y estaba como deseando que saliera porque era como muy grande para mí, necesitaba compartirlo y necesitaba sentir como ese apoyo y cuando vi la presentación, todas las que íbamos a ser, ¿no? Pues guay, les conozco a la mayoría, la verdad, y voy a estar súper a gusto porque la verdad es que al final nos llevamos todas muy bien. Pero me parece, no sé, me parece estratosférico para mí. No me lo esperaba en este punto de mi vida. Me siento súper orgulloso y también me siento súper agradecido y también estoy como muy satisfecho con mi trabajo, ¿no? Porque digo, wow, pues estoy cogiendo unos súper buenos frutos y es que no paro de trabajar y no paro de estar haciendo cosas y
y siento como que digo, wow, pues es que merece la pena, voy a continuar por aquí y a lo que me lleve, pues eso es otra piscina en la que me voy a lanzar y veremos cómo salpica, ¿no? Però has arriscat i estàs guanyant perquè t'estem podent veure en molts aspectes del drac i ara com a pregoner de l'Orgull de Madrid, que això és Sí, una bomba. I és que dediques moltíssim de temps a Marcus, exactament, perquè tu fora de drac també te dediques a l'infermeria. Quant de temps dediques a Marcus? Com encaixes tot ese puzzle? Pues, bueno, al tener tantos, porque tengo la suerte y también el gusto de tener varios shows a la semana de Marcus, ¿no? Entonces, el día que hay show, ahora también con lo del COVID, pues la verdad es que es llegar a casa, comer y maquillarme, irme al show, hasta por la noche, llego, ceno, me desmaquillo, me duermo, a lo mejor me duermo a las 2 de la mañana, después de estar desde las 6:30 sin parar todo el día, ¿no? Entonces, cuando antes he llegado a tener hasta 4 shows, pues imagínate, o sea, era una rueda de que no me podía al final recuperar, ¿no? Y sí que es cierto que he tenido como que en ese aspecto parar un poco porque quería invertir en vestuario, invertir pues con el violín, quería formar nuevos shows que tienes que ensayar. El violín lo que tienes que ver el tono de la canción, ensayarlo, sacarle pues la canción o lo que quieras contar, ¿no? Entonces me requiere mucho tiempo que no tenía por esto, porque del trabajo me maquillaba, me iba y al final un día que tenía libre pues moría, ¿no? Ese día. Y ahora sí que estoy como tengo 2 shows fijos a la semana, entonces, bueno, esta semana que viene tengo todos los días, por la mañana y por la tarde, o sea que voy a morir. Pero me he cogido vacaciones de enfermera esta semana para darlo todo por Marcus, ¿no? Yo no tengo vacaciones, yo tengo Marcus, ¿no? Mi tiempo libre es este. Y nada, y entonces pues el no tener tantos shows también me ha permitido, el reducírmelo un poco, me ha permitido poder cuando llegar a casa decir, vale, voy a mirarme un look, estar buscando, estar haciéndolo, ir a tiendas, ir a tal, ¿no? Ir a ver shows, porque eso también es trabajo, porque al final tienes que ir a ver shows, tienes que estar en contacto con la gente, entonces también hago mucho tiempo del que le dedico, ya no es solo práctico y de hacer cosas, sino también es de estar presente, estar en redes, generar contenido y pasearme por toda Chueca, porque yo voy de incógnito, pero como ya me conozco a todo el mundo, yo voy por toda Chueca paseándome, viendo a todas las compañeras cuando puedo, ¿no? Y eso es lo que hago, entonces la verdad es que le dedico casi todo mi tiempo. Marcus, com saps, este podcast va néixer per tal de reivindicar el drac local, sobretot el drac que es fa a la Comunitat Valenciana o el drac que feu dracs valencianes fora, que és un drac que està poc visibilitzat. I ara, amb l'arribada de Drag Race Espanya, aquesta gran plataforma, sembla que este drac local està un poc també donant-se un poc més de visibilitat. Però és de veres que Drag Race, totes les persones que coneguem este programa, sabem que avança molt a poc. Encara no hem vist cap drag king, així com en altres programes, en altres programes de l'estil, sí que hem vist drag kings participar. Tu penses que ja ha arribat el moment que participe un drag king en este programa? Sí, yo creo que sí. Yo, vamos, me pongo mi salami en el fuego desde que ha llegado el momento. Hacemos una torra con el salami. Yo creo que sí, que es necesario, además, porque el panorama de hace 5 años no es el mismo que el de ahora, ¿no? Y al final sí que me hace muchísima gracia, ¿no? Comentarios que veo de, no, es que el formato es así. Como, no, no son las cosas así porque sí, hay que seguirlas porque sí. Si la sociedad avanza y tiene unas características distintas a cuando nació el programa, pues obviamente que va a necesitar una revisión,
¿no? Porque centrarse en algo... Sí, perquè el programa ha d'adaptar-se també un poc al que l'envolta, al Efectivamente. drag. Entonces lo que no... Vamos, yo creo que va a ser progresivo, yo confío en que sí, ¿eh? Pero creo que también otra parte de la invisibilización del drag king tiene que ver con que al final es un producto y hay una empresa detrás, ¿no? Es como que tienen que apostar por ti, tienen que decir, vale, vamos a apostar por ti y vamos a creer en ti, porque como no saben si el público lo va a recibir de una manera o de otra, ¿no? Yo me he encontrado con eso, ¿no? Yo digo, ¿por qué un drag king no? Si es que, ¿por qué no, no? Entonces yo creo que también tiene que ver con el mercado, creo que tiene que ver con el no arriesgar por si acaso no funciona o vete tú a saber, ¿no? Aparte de que hace falta modernizarse un poquito, pero creo que son muchas pelotas en los malabares y que una de ellas también es a nivel monetario. I penses que hi ha drag més enllà de RuPaul? Por supuesto. Jo sé que és una pregunta que m'aneu a respondre totes el mateix, però és una pregunta que he de fer. La part bona és que cada una em contesta amb un mateix distint i jo vull que em contesteu i que em digueu la vostra opinió. Yo creo, cuando veo, yo sigo el programa obviamente porque las amo a todas, ¿no? Pero fantaseo muchísimo decir, wow, es que no hay nada que no podamos hacer tampoco. No hay nada que realmente esté en ese formato que no pueda hacer un drag king. O por ejemplo, mira, Ugacio, ¿no? Que es un drag totalmente suyo, súper guay, de la hostia, súper currado. I... Molt difícil arribar a ese drag, perquè ni en 13 temporades de l'original hem vist una cosa pareguda a él. Sí, yo creo que esa es una buena lanza a un poco abrir el concepto y que se vea que obviamente es posible expresar, ¿no? O hacer retos cada cual en su terreno y que somos súper flexibles y que si yo de repente tengo que hacer drag queen, pues hago drag queen, ¿sabes? Que es que me da exactamente igual, o sea, puedes hacer cualquier cosa, igual que cuando hicieron el reto del fútbol, ¿no? Que me pareció como... No, pues al final yo creo que el drag es muy flexible y el drag, en mi opinión, no es muy binario, ¿no? Yo creo que podemos en toda la gama, tanto drag queens como drag kings, como drag... O sea, al final yo abriría el concepto de drag, o sea, y las drags... podemos cabalgar en todo ese espectro y hacer lo que nos dé la gana, porque eso es lo que estamos haciendo, deconstruyendo ese binarismo, ¿no? Efectivament. I bé, Marcus, ens estem quedant sense temps i volem conèixer-te un poc més, així és que et faré unes quantes preguntes que tu hauràs de respondre'm així com molt ràpidament, d'acord? La primera, quin és el millor drag king o drag queen del món? Landon Sider. ¿Y de España? De España, todos mis compañeros. No, te has de bañar. ¿Sí? Es que yo siento un amor incondicional hacia todo el trabajo que hace Ken Pollet, por ejemplo. Sería como, para mí, un drag que me encanta. ¿Y de la Comunitat Valenciana? De la comunidad, bueno, está Tinto. Tinto es, además me encanta lo que hace. Tinto es maravilloso. Es buenísimo. Y Nico Elsker y todas. Es que al final ves cómo no me puedo quedar con uno, si es que son todos maravillosos. ¿Amb qui t'agradaria actuar? ¿De España? O del món. Del mundo. Pues es que me encantaría con Landon Sider. Es que es mi objetivo vital. ¿Y amb qui no? Yo qué sé, ¿con quién no? Algú que no veig a este programa. Alguien que me odie.
Pues mira, pues con alguien que no se vaya a comer mi salami no me gustaría actuar, la verdad. Això ha sigut molt bona, això ha sigut molt bona. Xicotet de sales o grans esdeveniments? Me gusta lo pequeño. Creo que tienes más contacto con el público y me encanta establecer relación con la gente que viene. Què faries si no hagueres descobert el travestisme? Pues sería travesti, pero no en un escenario. Sería travesti en mi vida diaria. Buscaries la manera, no? Buscaries una altra manera. No hay otra manera de vivir para mí. Quina fantasia faries com a drag? Pues yo creo que una fantasía drag sería que de repente, un día, despertarme y que todo el mundo fuera drag, ¿no? Me encantaría, como eso sería una fantasía para mí, ¿no? Ir por la calle y que todo el mundo... Això també seria una fantasia per a mi, O sigui, ir al carrer i veure que són totes travestis, perquè... Porque ya que están haciendo una performance de género, por lo menos Exacte, que sea exacte, fantasiosa, exacte. ¿no? Así que me encantaría. Quin somni t'agradaria complir com a drag? Qué difícil. Yo creo que mi sueño sería poder realmente formar parte de un cambio social y ser consciente de ello y poder, pues eso, poder estar sentada en una mesa luchando por los derechos de las personas y que realmente el drag creo que va en esa dirección y un poco pues eso, mi sueño es poder visibilizar realidades y luchar por derechos de la gente. Molt bé, m'encanta la resposta perquè ha sigut molt intensa. I per últim, la més difícil, l'arròs al forn de Xàtiva o el cocido madrileño? L'arròs al forn. Pero clarísimamente, además lo he hecho tanto de menos. Pero vamos, es que esa, vamos, me has puesto dos que no tienen color ni l'arròs al forn, forever. Molt bé, Marcus. I abans d'acabar l'entrevista, com ja saps, des del primer capítol, totes les convidades deixen una pregunta per a la següent convidada. En este cas, la nostra amiga i coneguda Pandèmia va deixar esta pregunta per a tu. A mi a la següent convidada m'agradaria moltíssim preguntar-li quan pensa que arribarà la fi dels homes. Bé, Marcus, i esa és la pregunta. Quan creus que serà la fi dels homes? Pues yo espero que llegue el fin de el hombre heteronormativo, ¿no? Porque, bueno, los hombres en general, pues, vamos a conquistar un poquito el mundo, ¿no? No va a llegar ese fin. Aquí estamos, cariño. Pero sí que espero que termine la normatividad binaria. Molt bé, Marcus, quina pregunta deixes tu per a la següent convidada? ¿Con quién? ¿Con quién compartirías un salami? A mí me gusta mucho la pregunta de ¿con quién irías a cenar en el mundo? Si pudieras elegir una persona en el mundo, ¿con quién te gustaría compartir un espacio y un tiempo que en tu vida diaria no hubieras podido, o sea, que sea como súper inverosímil? Molt bé, molt bona pregunta. La deixarem ahí guardada per a la següent convidada i la farem en el següent capítol. I bé, Marcus, ja estem acabant, però abans de despedir-te, recorda'ns on podem trobar-te per xarxes socials i conta'ns un poc també en quins projectes estàs ara embarcat. Pues ahora mismo, bueno, mira, con el orgullo, pues obviamente se me ha abierto todo. Y estoy en Getafe, estoy en el Retiro, también en el Pregón, ¿no? Y después de esto, pues me dejaré llevar, la verdad. No tengo como... Bueno, estoy en una obra de teatro
de una obra de teatro travesti que vamos a hacer, que se llama La Travista, la revista más vista. Y la vamos a estrenar el 21, creo, de julio, o el 23, no sé. Y la vamos a llevar a Valencia también. Ah, sí? Mira, molt bé, molt bé. Volia preguntar-te si anaves a vindre per així per València. Vamos a llevarla a Valencia, está ya todo apalabrado. Muy Y por favor, y quiero ir pues a Valencia, yo, si me invitáis. Així voy estàs encantada cualquier día. convidadíssim a València. La veritat és que sí. Molt bé, Marcus, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per acceptar la meva invitació, perquè te conega el públic valencià, te conega un poc més, ha sigut un plaer. I a totes les persones que ens seguiu, només ens queda dir-vos una cosa, que moltíssimes gràcies també per estar ahí una setmana més. Sigueu feliços, estimeu-vos i gaudiu de la vida, perquè jo vos esperaré així, perquè ja sabeu que hi ha drac més enllà de RuPaul. Adeu! Adeu.